Nacional yo asumo que estamos como entre amigos, somos todos progresistas, No te abrazamos creas la tampoco. ciencia. Mira, bueno, igual me Hay intriga un mucho. gran avance de la pseudociencia en el Nacional, diría. Pero, En Nacional claro, también, no, estamos perdidos. Sí. Pará, si vos me decís Con la que en el Nacional astrología está avanzando la puntualmente está en todos astrología, lados. Pero Hay en todos muchísima lados, es una gente. peste. Chau, Es una no peste quiero saber totalmente. más. Es más contagiosa que el coronavirus. Bienvenidos a una nueva edición de Oligarcas de la Nada. El día de hoy nos encontramos Sofi, Tono, Vicky, Yayu y yo, Edu, con un invitado muy especial. Hoy estamos con Andrés Riesnik, que es investigador en El Gato y la Caja, es profesor, es matemago, es físico, es un montón de cosas. Nos juntamos hoy para hablar de un poco de la posverdad, de los medios, de la forma de comunicar ciencia. Así que bueno, gracias por estar acá con nosotros, tomarte el tiempo de venir y preguntarte cómo estás. ¿Todo bien? No, por favor, gracias a ustedes, un gusto. Y yo, sí, la verdad que bien. Dentro de todo, soy un privilegiado, ¿no? Momentos que tanta gente lo está pasando tan mal. Sí, momentos muy duros. Sí, muy duros, pero yo muy bien, así que tranca. Bueno, buenísimo. Genial. Andrés, para empezar, ¿cómo definirías la posverdad en criollo? Lo más simple que puedas. ¿Cómo defino la posverdad en criollo? Es difícil, es un debate, me parece que está sobrevalorada a veces, no estoy seguro, tampoco soy estudioso de la posverdad. Pero, por ejemplo, la religión siempre existió y la religión no es la posverdad, no es una forma de posverdad. No sé, es como que. O las pseudociencias siempre existieron. O sea, Sí. recién ahora estaba viendo cosas sobre ovnis y la gente siempre creyó en cosas raras, en telepatía. Entonces, como que creo que la posverdad es un poco, a ver, lo voy pensando en voz alta, pero tiene que ver un poco con que ciertas teorías pseudocientíficas y conspiranoicas pasaron a formar parte también de la política, como que empezaron a aparecer políticos que empezaron a introducir, por ejemplo, como Donald Trump o Bolsonaro, que empezaron a introducir conceptos pseudocientíficos en la política, ponele, y que ahí aparece la posverdad. Sí. Me imagino, también se me ocurre otra cosa que tiene que ver con que yo creo que, a ver si tiene que ver con esto, ¿no? No, a ver, yo creo que en buena medida el progresismo, desde que, cuando yo era chico, cuando yo tenía la edad de ustedes iban a Nacional, yo fui presidente del Centro Estudiante Nacional, ¿sabían? Ah, sí, nos Entiendo. olvidamos de decir eso en la presentación. Correcto. Claro. No, es lo más importante de la presentación. Claro. Es exalumno. Y expresidente. Expresidente del CEMBA, claro. Bueno, cuando yo era chico, nosotros, los progresistas, los de izquierda, no hablábamos mucho de corrupción, gobernaba Menem, gobernaba la derecha, o sea, y en todo el mundo. ¿Qué pasa? Nosotros no hablábamos de corrupción, gobernaba la derecha, no hablábamos de corrupción porque, o sea, no centrábamos nuestra crítica a los gobernantes en la corrupción, sino en cuestiones de política, porque decíamos, la corrupción es obvio que no se puede robar, obvio que es como si yo te digo, yo no voy a ser corrupto, es como decirte, quiero venderte un auto y el auto tiene 4 ruedas. Te digo, bueno, obvio que si eso es lo que tiene tu auto para ofrecerme, no me lo ofrezcas. Lo mismo con la corrupción y con no robar plata. Claro. ¿Qué pasó? Después pasaron los años, la izquierda tomó el poder. Lula toma el poder, los Kirchner, la izquierda, bueno, los troscos no dirían que son de izquierda, pero pongamos que la gente los llama de izquierda. Acá los representamos a los troscos. Bueno, Menos pero ¿qué pasó? representación. Después de muchos años de gobierno de izquierda, se vieron esquemas de corrupción tan pero tan gigantescos en la izquierda. Los esquemas que pasaron con Lula, yo no sé bien esto porque yo vivía en Brasil, entonces yo vi cuando la izquierda empezó a justificarse a sí mismo con el discurso este de que, bueno, hay 2 formas de robar, una forma es robar para la política, para el proyecto, como que empiezan a justificarse, y bueno, la verdad es que si robaste, robaste, la plata en el bolsillo se junta, en fin, pero entonces empezó a aparecer también cierta creencia cuando se descubre estos esquemas de corrupción tan grandes dentro de los gobiernos que habían sido de izquierdas, creo yo, la izquierda empieza a tener teorías más conspiranoicas sobre la realidad, sobre, viste, los medios hegemónicos, todo es culpa de los medios hegemónicos, como si a tu mamá y a tu abuela le obligasen a ver el canal que miran, nadie las obligan, lo miran porque lo miran. En fin, entonces pienso que hay mucho de eso. Todavía no termino de entender, por ejemplo, por qué muchas personas, muchos movimientos que critican la posverdad, sin embargo, son los movimientos que más hacen que esté en auge la astrología.
vos decís, qué sé yo, estás dentro del progresismo, que hay mucha gente que dice, posverdad, posverdad, posverdad. Sí, pero al lado tuyo tenés el 90% de tus compañeros de militancia creen en astrología, amigo. Entonces, ¿qué es la posverdad si la astrología no es posverdad? En fin, ¿ustedes tienen respuesta para esto? ¿Qué es para ustedes la posverdad? Una pregunta. Me ¿Cuál es la gusta diferencia entre ese, posverdad y pseudociencia? claro, me Entre gusta ese posverdad y pensamiento religión. de decir, che, si la posverdad es necesariamente nociva, como acarrea actualmente el término, ¿viste? Y que es cierto que muchas pseudociencias o cuestiones de pensamiento mágico, sin embargo, sí acarrean sentidos positivos. O sea, podríamos argumentar que la fe tiene su sentido positivo, que tiene su sentido Claro. explicativo necesario, y que no necesariamente esto de posverdad es peyorativo en su origen. Eso, esa No, me bueno, parece una está bien, interesante puede ser, reflexión. tenés razón. O sea, no tiene ninguna connotación positiva la posverdad, como sí la tienen las religiones y como tiene la pseudociencia, decís vos, sentido que pueden ser observadas las religiones y las pseudociencias como en su faceta positiva y la posverdad no tiene ninguna faceta positiva. Sí. No. Digo que la posverdad puede incluir esos conceptos de pseudociencia o de religión, ¿no? O de pensamiento mágico, y que por eso no necesariamente es nocivo. ¿La posverdad o el pensamiento, o la religión y el pensamiento mágico? La religión y el pensamiento mágico. No es nocivo y por lo tanto la posverdad tampoco, No necesariamente es nocivo. porque lo puede incluir. Ah, entiendo. Ahí va. Sí, por eso yo te iba a decir eso. Para mí la posverdad, para mucha gente, así como la religión a la gente, mucha gente la hace bien, o la pseudociencia la hace bien porque cree que, no sé, que el espíritu la está cuidando. Tal vez la posverdad puede hacer. La posverdad, sí, hay mucha gente que cree en posverdades y eso capaz que les hace crear comunidades a su alrededor y sentirse más fuerte. Tiene como todas sus áreas, o sea, tenés por un lado lo que podría ser la religión y la fe, y por otro lado Viviana Canosa tomando la bandina en un programa, o sea, como que Claro. tiene sus dos áreas. Claro, pero esa creencia en que te va a curar, ¿cómo se llama? El dióxido de, no, dióxido de Dióxido cloro. de cloro. Dióxido de cloro. Sí. ¿Esa creencia es una posverdad o es una pseudociencia? Uh, Y No, porque yo no un lo tengo poco de como ambas, sí, política. analizamos el contexto O sea, por de eso te digo, Viviana. para mí hay algo más de política y de tiempos que de fenómeno de verdad, en algún sentido, porque la posverdad siempre existió, pero también lo que pasa, sigo pensando en voz alta, ¿no? En un Sí. momento tuvimos un papa argentino, nacional y popular. Entonces, dentro del ambiente progresista de izquierda, de repente la religión empezó a ser mejor vista. Porque para el progresismo la Iglesia Católica había que incendiarla, ¿eh? Hasta que tuvimos un Papa argentino, y era así para todo el progresismo. No es que ahora, como ahora que no, bueno, pero el Papa es bueno, hay que, en fin, es argentino, es nacional y popular. Entonces, ¿hasta qué punto el concepto de posverdad no está asociado a una negación de la religión como posverdad y como delirio de la mente? Porque estamos hablando de delirios de la mente, de creencias. O sea, lo que tienen en común todas estas cosas es que son creencias que no se sustentan en ningún tipo de realidad o de razonamiento correcto sobre la realidad, ¿no? claro. Lógico. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque capaz que ahora me dicen ustedes soy terraplanista y cagamos. No, no, no. Ah, estamos bien, no. Necesitábamos no. a alguien así. Ustedes son Justamente, jóvenes nacional, yo asumo que estamos como entre amigos, somos todos progresistas, No te abrazamos creas la tampoco. ciencia. Mira, bueno, igual me hay intriga un mucho. gran avance de la pseudociencia en el No, Nacional, diría. pero En Incluso. Nacional claro, hay una. también, no, estamos perdidos. Sí, Pará, si vos me Con decís la que en el Nacional astrología está avanzando la puntualmente está en todos astrología, lados, pero en Sí, todos sí. lados, es una Nacional. me peste. voy, chau, Es una no peste quiero saber más. totalmente. Es más contagiosa que el coronavirus. Me quiero La morir que en astrología. Nacional Buenos Aires no, era mi esperanza, mira. pero digo que no siento que eso sea lo preocupante, o sea, porque esto de la pseudociencia y la astrología es capaz más un interés, un hobby, algo que te contiene si querés, en esto de sentir que podés creer, podés entenderte mejor a través de los signos y demás, pero siento que sí capaz hay algo de pseudociencia o de creencia de posverdades que acarrea por una cuestión ideológica, que hay ciertas posverdades a las cuales te atajás o crees más que otras por su corriente ideológica, ¿no? Como un sesgo de confirmación, si quieres pensarlo así. Sí, sí, eso, por ejemplo, toda la negación de la genética, mi último libro, Tabú, tiene mucho que ver con cómo el progresismo durante muchos años, y lo sigue haciendo en buena medida, ha negado los avances de la neurociencia y de la genética.
Sí. Y eso tiene que ver con razones históricas, que tiene que ver con que desde los tiempos, si se quiere, de la Unión Soviética y lo que llamó el lisenkoísmo, en un momento, inclusive más atrás, con Marx y la creencia de que el ser humano es perfectamente maleable y que somos lo que la sociedad nos hace, y somos como una tabla de rasa que somos completamente maleables por la sociedad. O sea, lo que hay que pensar a veces es que la negación de la realidad nos ha llevado a los peores genocidios, pero tanto para un lado como para el otro cuando hablamos de genética. En el siguiente sentido, todos sabemos que la exageración del papel de los genes fue la justificación que utilizó el nazismo para llevar adelante un genocidio. Sí. Pero poco sabemos, y esto tiene que ver con nuestra cultura progresista, que en realidad el otro gran genocidio del siglo XX, que fue el estalinista, se hizo tomando como justificación no la negación de no la genética, sino su negación total. Así como el nazismo explicaba todas las diferencias de personalidad humana y de capacidades humanas por la genética y nada por el ambiente, al contrario, la Unión Soviética decía, no, nada es genético, todo es ambiental, el ser humano es infinitamente maleable. Y los dos genocidios se llevaron sin mirar la realidad y decir, bueno, che, pará, pero veamos los datos. ¿Qué dicen los datos sobre la genética y sobre la neurociencia? ¿Cuánto nos sirven los genes o no, o el ambiente para explicar las diferencias entre nosotros? ¿En qué medida las diferencias en nuestros genes o las diferencias en nuestros ambientes crean a cada uno de nosotros en nuestras particularidades y en nuestras infinitas individualidades? Esa respuesta, esa pregunta de investigación tan interesante que la lleva adelante una rama de la ciencia llamada la genética del comportamiento, fue negada por el progresismo y tiene que ver con este origen inclusive filosófico del marxismo de negar que el hombre o la mujer puedan ser de ninguna forma influenciados por su biología, por ejemplo. Pero después en el siglo XX, por ejemplo, esa tradición marxista de la visión del ser humano se afianzó mucho también. Después del estalinismo, después vino un pensador muy conocido, hablando de temas de política y biología, muy abrazado por toda la izquierda, que se llamó Stephen Jay Gould. Fue un biólogo marxista norteamericano que junto con otro biólogo evolutivo muy conocido llamado Richard Lewontin y una pareja de científicos llamados los Rose, todos ellos representan como lo que llamó los biólogos marxistas norteamericanos y que llevaron adelante esta idea de que, por un lado, lo que les decía recién, de que nuestras diferencias son puramente explicadas por diferencias de nuestros ambientes y que la biología no tiene nada para decir al respecto, pero además, en particular, Stephen Jay Gould publicó un libro llamado Pilares del Tiempo, en que esbozó una teoría en la cual se basaron la mayoría de los progresistas hasta el día de hoy, para justificar su relación con la religión, y es la teoría de que la religión y la ciencia hablan de hemisferios no interferentes, de cosas que son diferentes. La ciencia habla de hechos y la religión habla de creencias o de valores humanos, como si, y esto tiene que ver también con lo que es de mi último libro, pero la idea es que hay una creencia, inclusive dentro del progresismo, de que la ciencia habla de hechos y las religiones habla de valores, y la ciencia no tiene nada para decir sobre los valores, sobre la moral en particular. En fin, y todo esto venía, bueno, al comentario que hicieron que les decía yo de que el progresismo, no sé la causa exacta, pero el progresismo viene hace muchos años con una filosofía y una visión del mundo que tiene que ver con la negación de la biología, el comportamiento humano y de la búsqueda de alternativas y teorías bizarras para explicar las diferencias entre nosotros. Sí. Inclusive en psiquiatría fue así. Por ejemplo, durante muchos años se creía que la esquizofrenia, y esto era la explicación dominante, era producto de una madre esquizofrenizante, o la teoría de la madre heladera para el autismo, o la teoría de la madre sobreprotectora para la homosexualidad, siempre la madre, una obsesión con la madre. Y entonces, buscando teorías alternativas, bueno, como que yo pienso que hay una confusión hasta epistemológica sobre el carácter de la verdad, y por eso se abrió tanto lugar, y que esta confusión está dentro del progresismo, de hecho, en las universidades, en la academia. Por eso también un poco escribí mi último libro, porque siento esa confusión tan omnipresente y que nos lleva, y que obstaculiza tanto el avance hacia una sociedad más basada en el razonamiento y la evidencia y más humanista, que nada, siento que esta charla que estamos teniendo es súper importante, sobre todo para los más jóvenes, para clarificar esos puntos,
¿Qué es eso de que la moral es tema de la religión? Estamos todos locos. La moral es tema de los razonamientos y las evidencias, como cualquier otra Y cosa. eso también nos interesaba preguntarte, Andrés, tipo, si hay algún tipo de relación sobre la ciencia y la moral, también en base a tu último libro, que, bueno, lo pueden conseguir en El Gato y la Caja, si les interesa a nuestros oyentes. Pero nada, ¿cuál es la relación entre la ciencia y la moral? ¿Cómo entran en sí? Bueno, a ver, sí, yo creo que hay una enorme confusión en relación a eso. Yo creo que si hablamos de relación entre ciencia y moral, hay como tres grandes proyectos que hay que saber distinguir. Uno es el proyecto descriptivo, el otro es el proyecto normativo y el tercero es el proyecto persuasivo. El proyecto descriptivo trata de describir la realidad de la forma lo más desapasionada y objetivamente posible. Y para muchas personas eso agota todo lo que la ciencia tiene que decir sobre la moral. Sin embargo, yo creo que el proyecto normativo entonces nos dicen cómo las cosas son. El proyecto descriptivo dice cómo las cosas son. El proyecto normativo lo que hace es tomar las verdades del proyecto 1, que es entender cómo las cosas son, para tratar de entender un poco mejor cómo pensamos que tenemos que organizarnos en sociedad y cómo tiene que ser nuestro comportamiento en relación a los demás. Es decir, cuáles son las normas que deben gobernar, por eso proyecto normativo, cuáles son las normas que deben gobernar nuestro comportamiento y las relaciones entre nosotros. Y el hecho de que esas normas, la moral, deba ser debatida con razonamientos y evidencias, es en sí un valor moral. Porque si alguien no acepta el valor de la evidencia, ¿qué evidencia puedo darle para que lo acepte? Si alguien no acepta el valor de la lógica, ¿qué evidencia puedo darle para que acepte el valor de la lógica? El aceptar a la evidencia y a los razonamientos como la única forma de establecer verdades sobre cómo nos tenemos que comportar es en sí un acto moral. Y en ese sentido, la ciencia es moral, es una elección moral. No hay otra forma de explicarte por qué pienso yo que tenés que basarte en evidencias y razonamientos para convencerme, por ejemplo, que está bien la interrupción voluntaria del embarazo. Si vos no vas a aceptar que lo que hay que hacer es presentar evidencias y razonamientos, se terminó el debate. O sea, es una elección moral ante todo. Si vos no aceptás eso, estás siendo inmoral porque estás diciendo que esas verdades no deben ser establecidas mediante razonamientos y evidencias, sino por tradición, revelación, autoridad. Y ni la tradición, ni la relación, ni la autoridad, ninguno de estos tres argumentos aceptan la igualdad, el principio moral más básico, que es el principio de igualdad. Porque la tradición dice que los antepasados que dijeron las verdades son más importantes que nosotros. La autoridad dice que hay personas más importantes que nosotros. Y la revelación dice que las verdades son reveladas a una persona que es más importante que nosotros. O sea, a su vez, no solo aceptar, hay que aceptar a la moral como ciencia en el sentido de que las verdades morales deben ser debatidas en base a razonamientos y evidencias, sino también que la propia ciencia es en algún sentido una elección moral, porque es la única elección que respeta el principio moral más básico de todos, que es el principio de igualdad. Sí. Porque si aceptamos el principio de igualdad, la única forma de establecer verdades y ponernos de acuerdo es a través de razonamientos y evidencias, no hay ninguna otra. Entonces, en ese sentido es que yo pienso que tenemos estos tres proyectos, el descriptivo, el normativo y el persuasivo. El persuasivo es, bueno, sabiendo el proyecto 1, el descriptivo, cómo es el mundo, sabiendo el proyecto 2, sabiendo cómo es el mundo, entonces entendemos un poco mejor cómo comportarnos y organizarnos en sociedad para minimizar el sufrimiento. Ahora, el proyecto 3 es, bueno, ¿cómo hacemos para convencer a la gente que tenemos que adoptar las verdades que descubrimos en el proyecto 2? O sea, tenemos que comportarnos de esa forma, tenemos que aceptar el aborto, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que la gente acepte eso y para que acepte que los razonamientos y la evidencia deben ser la base de nuestra moral? Sí. En fin, son tres proyectos distintos, pero cuando los analizamos notamos que en algún sentido la ciencia es una elección moral y la moral es una práctica científica, en el sentido de que la ciencia es una elección moral porque es la única forma moralmente aceptable de establecer verdades sobre cómo comportarnos, y la moral es una ciencia porque entonces la moral lo que hace es tratar de entender mejor, mediante evidencias y razonamientos, cuáles son las condiciones de florecimiento y de sufrimiento del ser humano. Sí, tal cual. Algo igual, de todas formas, que se vio mucho ahora en los medios, fueron también estos mensajes que van en contra de toda evidencia, o tal vez movimientos de científicos, entre comillas, o médicos, inclusive como médicos por la verdad, que iban en contra de toda evidencia científica, como pasó hace poco en el programa de Viviana Canosa, en el que un médico salió diciendo que una vacuna mata, y bueno, casualidad que justo este médico también es muy cercano a Patricia Bullrich, pero bueno, nos gustaría preguntarte cómo se puede hacer para vos, para combatir esta desinformación que es tremenda. Sí, mira, yo hay una frase que me encanta que es que la voz de la razón es suave pero persistente.
Entonces, me parece que ser razonable, llevar debates serios, no sé si, o sea, no sé, es difícil una respuesta porque esta es la gran pregunta, esto es lo que nos va a salvar como humanidad, creo yo, ¿no? El día que todos, fíjate lo que está pasando en Israel y Palestina, independientemente de nuestra opinión, convengamos que la religión ahí no está ayudando en lo más, hace siglos que no ayuda. O sea, realmente, o sea, un mundo sin religiones, sin pensamientos mágicos, va a ser un mundo mejor. O sea, sin lugar a vos te dice, si a vos te preguntan, che, ¿vos pensás que el mundo será mejor sin religión? Yo no tengo duda, o sea, por supuesto, que la gente deje de creer en mitos absurdos, en historias infantiles, a mí me parece que va a estar buenísimo. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso pase? Si tenemos la respuesta a eso, tenemos la respuesta más importante que debemos encontrar sobre el mundo. Y yo no la tengo del todo. Lo que yo trato de hacer es esto, es ser lo más razonable posible, lo más paciente posible, tener una predisposición positiva e incondicional frente a las personas con las que charlo, y siempre tratar de buscar la verdad más allá de lo que yo sienta o quiera. Y tratar de mostrar que eso hago y mostrarlo como ejemplo y nunca aceptar eso de, si es para el proyecto, si no es para el proyecto, tal vez es bueno mentir porque soy parte de un proyecto, en fin, todo eso jamás, o sea, siempre que necesitamos, no sé si, yo creo que es la mejor forma de convencer también, pero además creo que es el único lugar bueno al que podemos llegar, es un lugar en el cual todos aceptamos que tenemos que debatir de forma honesta, abierta y transparente, diciendo lo que pensamos. Sí. En fin, pienso que A eso mí tal vez es la me mejor interesaba, estrategia de persuasión también, pero seguro que es a donde queremos llegar. Pero sí, a mí me perdón. interesaba, retomando algo que dijiste antes, de esto de que la moral, la base de la moral son procedimientos lógicos y científicos, ¿no? Que podemos establecer eh, leyes o deberes morales a través de procedimientos lógicos. ¿Cómo sería eso? No, no me Bien, queda bien, claro. no, excelente, está muy bien la pregunta. En dos sentidos. Vos primero tenés que establecer verdades y después buscar la consistencia. Vos establecer ciertos sistemas en los cuales vos decís, bueno, como en la matemática, vos en matemática tenés axiomas. ¿Qué es un sistema matemático formal para derivar verdades? Tenés ciertos axiomas, verdades que considerás que son verdades sin demostrar, y ciertas reglas de procedimiento. A partir de los axiomas y las reglas de procedimiento puedes derivar teoremas. Los teoremas en algún sentido son una verdad implícita en los axiomas. Dadas los axiomas y las reglas de procedimiento, derivo otras verdades que son los teoremas, pero que en el fondo están implícitos en esas axiomas, los teoremas, ¿no? Entonces, vos tenés en la moral, hay dos formas en que la ciencia, en que yo digo que la moral es una ciencia, en dos sentidos diferentes, y esto está bueno que lo preguntes porque creo que no fui claro al respecto en el libro Tabú, y me gustaría inclusive en breve escribir algo al respecto, o inclusive con los chicos del Gato y la Caja estamos pensando en hacer algún vivo o algo, pero me parece que no fui claro en el libro y me gusta aclararlo esto. Yo pienso eso, que hay dos cosas por las cuales podemos decir que la moral es una ciencia, o la moral en realidad es patrimonio de la ciencia. Entonces, una es para encontrar las verdades morales, los axiomas morales. Y una vez que tenés, y ahora vamos a ver cuáles son los métodos de la filosofía moral y de la ciencia moral, si querés, para encontrar esas verdades morales a partir de las cuales derivar otras verdades morales. Y la otra tarea que tiene la ciencia a la hora de establecer verdades morales es, dado estos axiomas, entonces es a través de la ciencia descriptiva que puedo entonces entender cómo aplicar estos axiomas. Axiomas. Ejemplo, mi axioma puede ser, por ejemplo, que está mal, un axioma moral es, está mal torturar a un ser sintiente por placer. Está mal que si yo siento placer, esté torturando a otro ser, sea humano, otro animal, sea o otro ser en el sentido con capacidad de sintiencia, ¿no? Acá lo importante no es la conciencia, sino el sufrimiento, la capacidad de sentir. Entonces, ¿podemos estar de acuerdo que torturar por placer a una persona que siente, a un ser, a un cuerpo, un universo que siente, está mal? Sí, bueno, si nos ponemos de acuerdo con eso, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos si una persona siente? Si una piedra siente, si una nube siente, si un perro siente, si un feto siente, si un bebé siente, si un chico de 5 años siente, o ¿cómo sabemos que algún cuerpo o universo siente? Es una pregunta científica. Y esa pregunta científica sobre si cierto objeto del universo siente o sufre o no, nos va a ayudar a aplicar mejor las verdades morales a las que hemos llegado gracias a otro tipo de razonamiento, que es al que voy ahora, que es en este sentido, tu pregunta está muy bien, porque es verdad que las verdades morales en realidad son diferentes tanto a las verdades matemáticas como a las verdades empíricas.
y esto es importante, hasta hace, digamos, la mayor parte de las personas que yo conozco, de los filósofos que yo conozco, o que gente que leyó algo de filosofía, termina con la idea de que existen dos tipos de verdades, que son las verdades empíricas y las verdades matemáticas. Las verdades matemáticas en realidad son verdades que son tautologías porque están implícitas en los axiomas, y después las verdades empíricas que tienen que ver con la observación de la realidad. Yo creo que además existen las verdades morales, y que en algún sentido son análogas a las matemáticas, en el sentido que son ideas cuya razonabilidad cualquier persona puede aceptar, como la matemática. Si yo digo que 2 más 2 es 4, ¿cómo te demuestro esto? Bueno, en realidad no hay mucha forma de demostrarlo. Es una idea que todos aceptamos que es verdad. Toda persona razonable va a aceptar que es verdad. Decimos, ¿por qué decimos que 2 más 2 es 4? Bueno, porque toda persona razonable acepta eso como verdad. En moral pasa mucho eso. Lo que hacemos son un montón de ejercicios donde imaginamos un montón de situaciones, donde tratamos de llegar a situaciones en las cuales todos estemos de acuerdo, toda persona razonable va a llegar a la misma verdad. Entonces, como que el método de la ciencia de la moral o de la filosofía moral a la hora de establecer los axiomas morales tiene que ver con el ejercicio de plantear situaciones y tratar de aplicar lo más posible la razonabilidad a esas situaciones, y ver qué se desprende de eso y qué aceptamos o no como correcto o no correcto en base a esas situaciones que imaginamos. Sí. Pero existe el concepto por detrás de todo esto, que es el de razonabilidad, que es como un concepto fundamental de todo esto, y cuya definición es, siempre que tratemos de definir cualquier cosa en ciencias en general, en matemática, en física, en ciencias empíricas o no, en matemática, vamos a usar conceptos básicos que es imposible definir porque si no es un ejercicio infinito. Vas al diccionario y hay otra palabra que tenés que definir. En algún momento tenemos que usar palabras que tenemos que aceptar que los idiomas, que las personas que hablamos el idioma en el cual se usan esas palabras, entendemos lo mismo por esas palabras. Como la palabra espacio-tiempo en física, por ejemplo, o el concepto de número natural en matemáticas, yo no te lo puedo definir, pero vos y yo entendemos lo mismo por el número 1, 2 y 3. No tenemos una definición. Y no sé si la verdad es que no necesitan explicación, claro. Y bueno, ya para ir cerrando, estos axiomas morales, ¿crees que surgen de consensos natos, si se quieren, naturales, prehechos, que surgen de cada sociedad, que surgen de conveniencias? Pienso que surge a partir de analizar la razonabilidad de las ideas que se plantean. Es un poco lo que te decía recién. Tiene que ver con la razonabilidad. O sea, tu pregunta es un poco difícil en el sentido de dónde vienen las verdades matemáticas. Vienen de que personas razonables las aceptan, ¿no? Entonces, acá con la moral pasa algo parecido, de dónde tiene que ver con la razonabilidad de las ideas, ¿no? Y tiene que ver también y esto tiene que ver con lo que les decía al principio, de que tenemos que aceptar que hay formas razonables de establecer verdades morales y otras que no. Y si alguien no acepta que hay formas razonables y lógicas de establecer verdades, es medio difícil convencerlo de que las hay, porque necesitas usar la lógica y los razonamientos para convencerla. Sí. ¿No? Entonces, por eso, y esa es una verdad moral inclusive, la verdad de que nosotros tenemos que establecer las verdades morales, o sea, las verdades sobre cómo comportarnos a través de lógicas y razonamientos, es una verdad moral. Entonces, nada, eso, creo que hay un concepto muy básico y fundamental, y cuyo significado solo podemos entender si conversamos lo suficiente sobre este concepto, que es razonabilidad de las ideas. Entonces, si les puedo recomendar un libro para leer sobre estos conceptos, o un autor en realidad, es Derek Parfit. Es un filósofo inglés, Derek con K al final, Parfit, como suena, P-A-R-F-I-T, Parfit. Derek Parfit escribió varios libros. No son fáciles, son libros difíciles, son libros, no es que no sean fáciles de leer, no es que son razonamientos muy complicados, pero son insoportablemente quisquillosos. Entonces, como es un libro de 2 volúmenes, On What Matters, donde te plantea 1000 situaciones morales diferentes y la mira de 20 ángulos diferentes. Ya las 20 páginas que está analizando por qué está bien o mal matar al bebé, vos ya estás te hizo 50 razonamientos y lo miró de 50 ángulos diferentes. Y bueno, es un poco pesado. Te tiene que gustar leer sobre estas cosas para leerlo. Pero ahí vos vas a ver, Antonio, el ejercicio, que me parece que es el ejercicio que cualquier persona que quiere entender la moral tiene que hacer, que es el de
plantearse 1000 situaciones, mirarla desde 1000 diferentes ángulos, razonando lo más profundamente que se pueda sobre eso y entonces encontrar qué hay de razonable en todo ese universo de hipótesis que viste, qué cosa de razonable podés sacar y qué podés decir entonces que es como la verdad más fundamental a partir de la cual podés derivar todas otras verdades. Pero bueno, o sea, al contrario de la Biblia, al contrario de las religiones que establecen verdades que son textos sagrados, la moral secular, la moral que no acepta textos sagrados, tiene axiomas, pero esos axiomas están abiertos al cambio y a la crítica constante. Yo, por ejemplo, les propongo un axioma, el axioma del principio de la igualdad. Todas nuestras sociedades modernas, nuestras constituciones modernas, lo han incorporado y por supuesto creo que estamos todos de acuerdo. El principio de igualdad no dice que seamos iguales, por el contrario, dice que somos diferentes y que a pesar de que somos diferentes, nuestros intereses deben ser considerados por igual. El principio de igualdad no es una verdad, no afirma una verdad de hecho, sino una verdad de derecho. Te dice que nuestros intereses el principio de igualdad es el principio de igual consideración de intereses. Lo que nos dice el principio de igualdad es que nuestros derechos deben ser considerados por igual a pesar de que seamos diferentes. Eso yo creo que todos lo podemos aceptar, pero tenemos que charlarlo y creo que es lo más razonable. Pero si hay otra idea más razonable aún, bueno, la aceptaremos, digamos. ¿Se entiende? Como que establecemos verdades morales, pero que están abiertas al cambio y al debate. Y que deben ser analizadas, si tenemos que cambiar esas verdades morales, debe ser hecho a través de razonamientos sobre a qué nos llevan esas verdades, qué implicancias tienen, y si esas implicancias son aceptables o no, por todo ser racional que las analice. Sí. Pero volvemos al concepto de racionalidad. Fíjense que es difícil escapar de ese concepto. Pero, en fin, de nuevo, creo que es la única, no veo otra, con todas las dificultades que tiene, no veo otra forma de discutir sobre comportamiento y moral que no sea mediante la razonabilidad de las ideas, porque la otra alternativa que es los dogmas, los libros sagrados, ¿no? Sí. Sí, bueno, nos gustaría también saber qué piensan los que están del otro lado, nos lo pueden dejar en las redes. La verdad es que salimos de acá reflexionando un montón y agradecidos con vos por tomarte el tiempo de charlar con nosotros. Agregamos que son las 9:30 de la noche, o sea, estamos con un montón por procesar de este podcast. Pero para esto no está saliendo ahora en vivo, ¿no? Lo están No, grabando. lo editamos y después te pasamos los links. No, sí, está bien. un sábado a las 9 de la noche, no cualquiera nos atiende un sábado a las 9 de la noche, así que No, por favor. muchas gracias. Recordarles. Y todos lean el libro de Andrés, tipo recomendadísimo, Tabú, Negate la caja. Y también hay uno de la posverdad. Bueno, ahí está el libro. A ver, yo creo que como ustedes son jóvenes y los jóvenes generalmente andan con poca plata. Tengo el otro. Está libre también, se puede leer en internet libre Tabú. Si lo buscan en el gato y la caja, pueden comprarlo, la versión completamente física. Necesario. Bien, es un libro precioso. También el libro físico es hermoso, tiene un diseño hermoso. El diseño lo hizo la gente de Negra, que son unos diseñadores fantásticos. Entonces el libro es lindo, la verdad que es re lindo. Pero bueno, entiendo que si quieren leerlo, está todo libre en la web, todo. Así que pueden estar entero libre para que lo lean. En la web del Gato y la Caja. También. Sí, es elgatolacaja.com/tabú. Ahí está el libro. Genial. Bueno, también recuerden que está vigente hasta el viernes 21 el sorteo que estamos haciendo junto a Atom Protect, los barbijos del CONICET, de los famosos. Estamos sorteando 20 barbijos para 2 ganadores, así que bueno, si quieren pueden ir a participar. Así que bueno, nuevamente, mil gracias por coparte, sumarte acá a charlar. Y bueno, a nuestros oyentes, nos vemos en la próxima edición. Chau. Chao.